Lucas capítulo 24, versículo 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Muchas gracias, Señor, te adoramos, porque eres grande, porque eres maravilloso, y porque nos regalas la oportunidad, una vez más, de compartir el consejo de tu palabra con tu pueblo, esperando, Señor bendito, que seas tú ungiendo nuestros labios, para que tu palabra pueda fluir con bendición. De la misma manera que el oído de mis hermanos, Señor, sea de alguna medida agudizado a fin de que pueda llegar esta palabra con bendición y ella haga el propósito para el cual ha sido enviada, Señor mío. Muchas gracias, Padre Santo, en el glorioso y bendito nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bien, puede sentarse. Quiero compartirles sobre el pensamiento, aptitud hacia el pecado. Fíjese que el evangelista Lucas tuvo la visión, el esfuerzo, el propósito de predicarle precisamente a los griegos. Estaba observando que para cada lugar Dios tiene un predicador. Y en el caso de los griegos, no cualquier persona podría predicarles, porque ellos eran gente de mucho conocimiento en aquel momento. Los adelantos de la ciencia, del conocimiento, de la filosofía, precisamente estaba en los griegos. Y por ello era necesario que alguien con conocimiento y soltura llevara la exposición de la palabra. Por eso fue importante el mensaje de Lucas, porque él era un doctor. Entonces, yo podía observar el propósito de Dios de llevarle el mensaje a todas las esferas sociales, sin importar la calidad o la capacidad de conocimiento que puedan tener, para que de esa manera a nadie le quede duda de la verdad del Evangelio y de la actitud que se debe de tener ante el pecado. ¿Cuál sería entonces, en primer lugar, la actitud inicial que se debe de tener respecto del pecado? Según lo que hemos visto en el versículo que tomamos, hay una actitud importante y tiene que ser la actitud del arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse del pecado? Arrepentirse del pecado es dejar de hacer aquello que se estaba haciendo. Es apartarse del camino donde uno ha estado
es volverle la espalda al mal que nos ha estado perjudicando. Probablemente una de las cosas más terribles para el hombre es cuando el hombre no quiere reconocer su pecado, no quiere reconocer su condición, y eso le impide el arrepentimiento. Y muchas veces nos volvemos tan esclavos de esa condición de pecado que no tenemos capacidad para dejarlo, que no tenemos capacidad para volverle la espalda. Quisiéramos, pero no podemos. A veces el pecado nos avergüenza, pero no lo podemos dejar. Porque dice la palabra de Dios que el que peca se vuelve esclavo del pecado. Y ahí entonces la razón por la cual muchas personas, por más que quieran, no se pueden apartar. Necesitan que alguien les despierte el entendimiento, que alguien les dé a conocer que pueden salir de allí con la ayuda del Dios Todopoderoso. Porque en verdad el hombre por sí solo no podrá. El hombre no puede soltar las ataduras del mal. Y cuando lo ha intentado, tenemos el conocimiento ya de que muchas veces tenemos respuestas como decir, cuando arregle tal cosa, entonces voy a ir al Evangelio. Entonces voy a aceptar a Cristo. Porque tenemos la idea de que nosotros podemos solucionar algunos problemillas que nos están afectando y que nos están atando a una situación, y que una vez solucionado eso, entonces nos podemos venir a Cristo. Pero eso, mi estimable hermano y mi estimable amigo, eso significa que Dios no tiene el suficiente poder que la palabra dice. Entonces, ¿cómo logramos este arrepentimiento nosotros? Solo se puede lograr cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón y nos convencemos y nos convertimos al sacrificio de Cristo realizado en la cruz del Calvario. Porque por nuestra propia cuenta difícilmente arreglaremos las cosas. El hombre nunca ha podido arreglar las cuestiones de pecado. Mejor, cuando hemos tratado de arreglarlo, mejor lo hemos empeorado. Solo Dios lo puede lograr. Solo la sangre de Cristo nos puede liberar. ¿Cuántos creen eso? Solo la sangre del Cordero, porque solo esa sangre vertida en la cruz del Calvario tiene no solo el poder, sino que tiene también la virtud de ser una sangre inocente derramada por los pecados del hombre.
Y por ser una sangre inocente, es la única, o es el único sacrificio al cual no se le puede atribuir ningún despropósito. Solo la sangre de Jesús puede liberar al hombre. Y el hombre debe de tener también una disposición de oír el mensaje de Dios, de oír el llamado de Dios y tomar en cuenta que continuar en su condición pecaminosa lo lleva a la pérdida más grande en esta vida, a la pérdida más fatal. Porque se pueden perder 1000 cosas a nuestro alrededor y no hay tanto problema. El mayor problema es cuando se habla de perder el alma. Eso sí es problema. Que se pierda lo material duele, pero no es el todo. Hasta la gente dice, lo material se hace. Pero si se habla de perder el alma, eso ya no tiene solución. Y ahí entonces, solamente el favor de Jesucristo realizado en la cruz del Calvario. Y cuando el hombre oye la palabra de Dios, oye el mensaje de Dios, es un llamado de atención para que pueda venir al arrepentimiento. Como dije al principio, volviéndole la espalda al pecado, dejar de hacer aquellas cosas negativas que se hacían, dejando de vivir en la condición en que se vivía. El pecado tiene diferentes nombres o diferentes formas de acción. Adulterios, fornicaciones, malos hábitos, malas acciones, malas costumbres. Hasta dice la palabra que de toda palabra ociosa que el hombre hable, de ella dará cuenta. Por tanto, el hombre debe de saber que la actitud inicial respecto del pecado debe ser ese arrepentimiento, porque sin arrepentimiento tampoco hay remisión de pecados. Pero luego tenemos otro aspecto importante de esta situación, y es la fe. Debe de actuarse en fe. Dice la palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay personas que piensan o expresan que Dios es bueno, que sí, el Evangelio es bueno, pero no creo que Dios pueda perdonarme los pecados porque yo soy muy malo. Cuando las personas piensan de esa manera, están expresando que ellos no tienen fe, pero precisamente esa fe salvadora, porque hay diferentes tipos de fe también. Hay gente que tiene fe de la fe sanadora, fe en lo económico,
y le resulta. Ya se hace un negocio, dice yo, voy a hacer este negocio con fe y le resulta. O va a una campaña y busca que oren por él o por ella para que su salud sea restablecida y su salud es restablecida. Pero fíjese una cosa, donde Jesús iban millares de gente, cantidades de gente iban detrás de Jesús. Y de esas millares de gente, muchísimos eran sanados, muchísimos resolvían sus problemas, pero no todos eran salvados. Porque iban con un objetivo, y su objetivo principal era la salud física o la resolución de un problema o la salud de sus familiares, de sus hijos o de sus padres. Y como esa era su fe, Dios le respondía de acuerdo a esa fe. Pero no se les ocurría, no pasaba por su mente esto de la fe salvadora. Y ahí podemos caer en el problema de lo que la misma expresión de la palabra del Señor dice: ¿de qué le sirve al hombre que granjear el mundo y pierde su alma? Tiene buena salud, tiene buena casa, buen negocio, buen carro, todo le resulta bien, todo le sale bien. Pero si no tiene la fe que salva, ¿de qué le sirve? No nos confundamos pensando que porque Dios nos sana, ya nos salvó. Porque hasta decimos nosotros aquí, y ya se rima esto que nosotros decimos: Cristo sana y Cristo salva, Cristo sana y Cristo salva. Es verdad, Él hace todo eso. Pero le responde al hombre de acuerdo a lo que él cree. Si usted cree que Él es su sanador, lo sana y está bueno. Pero también debe de creer que es su salvador para que lo salve. De lo contrario, es una persona sana, es una persona sanada, pero no precisamente será una persona salvada. Por eso es importante tomar muy en cuenta que debe de haber, respecto al pecado, también esa fe salvadora. No solo como un estribillo que se dice siempre de que sana y salva, sino porque lo que debe de primar en la vida del hombre es la búsqueda de la salvación. Y yo les ponía como ejemplo a los hermanos en la mañana: ¿de qué me serviría a mí que el Señor me sane de la vista si voy a perder el alma? ¿De qué me serviría? ¿De qué le serviría a usted que tenga una larga lista de experiencias de salud en la que Cristo le ha sanado sus enfermedades? Y así
gordito, rechoncho, chapudo, va a ir a quedar fritado en el infierno. ¿De qué le sirve? Por eso es importante, muy necesario, que nosotros adjudiquemos en nuestro pensamiento y en la acción diaria la tremenda necesidad que hay en el hombre, tanto del arrepentimiento como la fe para ser salvo. He de recordar también, y parece que ya lo he dicho en algunas predicaciones anteriores, de los 70 hombres que el Señor mandó a predicar, y que cuando ellos regresaron, venían tan felices, venían tan contentos, que ellos admiraban el que aún los demonios se les sujetaban, el que los enfermos eran sanados, el que los ciegos recibían la vista, y que los mudos hablaban, y que los cojos caminaban. Y ante esa larga lista de éxitos, el Señor les dijo una expresión que marca fuertemente en mi corazón. Y les dice, todo eso está bien, pero más alégrense, porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Si usted observa en nuestros tiempos, abundan los predicadores, los televangelistas y los evangelistas por las redes también están muy de moda en este momento. Y que al parecer tienen mucho respaldo de parte de Dios y hablan muy bonito y convencen a mucha gente y son especialistas en sacar plata y lo logran. Pero de lo que menos le hablan a la gente es de confrontar el pecado. De lo que menos se acuerdan es que el pecado se debe de confrontar. Y se le debe de decir a la gente que si bien es cierto, queremos ser sanos, pero sobre todo necesitamos ser salvos. Yo sí quiero ser sano y creo que usted también. Pero sobre todas esas cosas necesita ser salvo. Y ahí entonces, lo más importante para nosotros. Esto nos lleva al siguiente pensamiento que se debe hacer respecto del pecado. Como he mencionado, arrepentirse, tener fe, también se debe confesar. Y ojo, porque fíjese que hay un mensaje para la iglesia. Y dice así, mire, hijitos, si alguno hubiese pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese mensaje no es para los amigos. Ese mensaje es para la iglesia. ¿Por qué motivo? Porque también se cumple que de la manera que el hombre vive, tiene pecado. O sea que no es verdad que porque ya nosotros somos cristianos, que porque ya estamos en el Evangelio, nosotros somos tan limpios que ya no pecamos. Eso no es verdad. Nosotros somos tan puros que ya somos casi como divinos, casi caminamos en el aire. Eso
no es verdad. Siempre tenemos pecado. Solo con la única salvedad, con la única diferencia, que Cristo pagó por esos pecados y nosotros le recibimos a Él para que nos limpie de nuestros pecados. Pero si caemos en un pecado involuntario de manera circunstancial, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero, ¿qué debemos hacer? Ahora ya conocemos lo bueno y lo malo. Ahora ya estamos en luz. Ya sabemos cuando nos equivocamos. Ahora tenemos que confesar nuestros pecados. Fíjese, hermanito, qué puntito en el que hemos llegado. Yo ya sé en qué me equivoco. Yo ya sé en qué cosas caí. Ya sea porque me descuidé o por una astucia del mal. Entonces vengo, lo confieso. Y trato la manera de llevar a cabo lo que nosotros aprendimos, los que estudian en el CETLA, se han de recordar de no tener acumulación de cuentas con Dios. Diariamente, Señor, ay Señor, me equivoqué, perdóname Señor, ¿verdad? Y Él nos perdona. Vamos allí de rodillas y le pedimos perdón. El problema es que se nos olvide y creemos de que, ay, mañana, y como es un pecado chiquito, al Señor ni se fija en eso. Eso es lo que uno cree. Pero Dios sí se fija en lo que hacemos. Entonces debemos de ir y confesar el pecado. La misma receta es dada también para aquellos que están apartados del camino de Dios, que a lo mejor en algún momento caminaron, en algún momento recibieron el favor de Dios y quizás hasta sirvieron en la obra de Dios, pero por cosas de la vida se apartaron del camino y no tuvieron la capacidad para enfrentar aquella situación. Y se fue haciendo acumulación de tiempo. El tiempo fue transcurriendo. Y ya solamente les queda el decir, en un tiempo yo también le serví al Señor, yo también fui cristiano un tiempo, yo también alabé a Dios. Pero aquí aplica algo que es bien bonito, que es un adagio humano, pero que es muy cierto. El adagio humano que dice, mientras hay vida, hay esperanza. Que aunque es un pensamiento humano, pero también es verdad. Porque mientras hay vida, todavía se puede. El gran problema para nosotros, como seres humanos, es que la vida es tan frágil. Hoy la tenemos y mañana quién sabe. Y el ser humano siempre dice, mañana, yo ya sé que el evangelio es bueno, yo ya probé lo que es el evangelio, pero mañana lo voy a arreglar. Y pasan los días, pasa el tiempo, pasan los años. Y déjeme decirle que mucha de la gente que murió en la pandemia se quedaron esperando el mañana. Mucha de la gente, lastimosamente, que perdieron la vida hoy con estos huracanes, pensaron que mañana.
Pero el huracán no les avisó, o aunque les avisó, no dio tiempo. Y si dio tiempo, ni siquiera se acordaron de que tenían una cuenta que arreglar con Dios. Allí precisamente surge efecto lo que le decía del adagio humano. Mientras hay vida, hay esperanza. Porque después de muertos, ya no se puede. Dice Eclesiastés, después de muertos, dice de que la mente del hombre es puesta en olvido. Y ya no hay más recuerdo ni de su odio, ni de su amor, ni de su fantasía, ni de sus placeres. Porque todo queda en el olvido. Si esto es así, la única oportunidad que tenemos es cuando estamos frente a una predicación que nos hace recordar la necesidad del alma, de una exposición que nos confronta, de una realidad en la que vivimos en una situación de pecado y en la que nosotros no tenemos la solución, pero que quien tiene la solución nos está extendiendo la mano y nos dice con su palabra preciosa: he aquí, yo estoy a las puertas y llamo. Si alguno abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es un llamado vehemente de Dios para el hombre. También dice su palabra preciosa: he aquí que yo no quiero la muerte del pecador. El pecador muere en su condición inestable porque no quiere oír, no quiere aceptar la invitación de Dios. Pero Dios lo sigue invitando. Y mire cómo opera el amor de Dios. Opera tan maravillosamente que a veces nosotros ni nos explicamos. Pero fíjese, cómo hay un predicador predicando, cómo a nosotros se nos despierta el interés estando en la comodidad de nuestro hogar y decimos: hoy voy a ir a la iglesia. Hoy voy a ir a la iglesia. Tal vez no pensamos que ese día nos vamos a arrepentir, ni que le vamos a entregar el corazón al Señor. Solo decimos: hoy voy a ir a la iglesia, porque me gusta ir a la iglesia. Entonces Dios empieza a trabajar desde aquel momento de nuestro hogar, desde allá de donde estamos. Dios empieza a trabajar con eso. Y comienza a trabajar en la mente del predicador, diciéndole: de esto vamos a hablar ahora. De esto vamos a predicar hoy. Y el predicador no sabe cuántos necesitados van a haber. El predicador no sabe el nombre del oyente. Y el predicador tampoco sabe si los que le van a oír es gente que ya aceptaron a Cristo y que ya para ellos el mensaje ya no tiene sentido. Pero resulta que viene usted y dice usted: ¿cómo es posible esto? Ah, mi estimado, lo que pasa es que Dios tiene un plan para el hombre que el hombre no lo puede comprender. Y le da la oportunidad hoy,
porque probablemente mañana puede ser demasiado tarde. No pensemos que tenemos suficiente vida. Ay, allá por la Navidad, ya se va a terminar el año, en el principio del otro año, entonces sí me propongo que voy a ser diferente y entonces sí. Pero ¿quién nos asegura que vamos a llegar a eso? Es triste esto que le voy a decir, pero muchos hermanos no vinieron hoy. Incluso estoy sintiendo de Dios que jóvenes no vinieron hoy porque creen que entre la semana lo pueden remediar. ¿Y si ya no tenemos vida? ¿Y si la vida se nos acaba? Nosotros no lo sabemos. Pero el Señor dice en su palabra esto: si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. Que Dios les bendiga a todos.